habíamos comentado hasta el versículo 24, en el que los apóstoles, aquellos 72 han vuelto contentos porque habían realmente conseguido pues hacer muchos milagros. Sobre todo recordemos, habían anunciado el Evangelio, es decir, habían cumplido el encargo de Jesús, ¿no? Y a continuación vemos cómo Jesús alaba a Dios, de cómo se está estableciendo ya el reino de Dios, el imperio del diablo se va, dice que ve a Satanás que cae como un rayo, ¿se acuerdan, no? Y alaba a Dios porque revela estas cosas a los pequeños, a los que no se creen sabios, y desprecian a los que no saben, a los ignorantes, ¿no? Pues ahora vamos a leer los versículos siguientes. Empecemos los versículos 25 al 29. Lucas 10, 25 al 29. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Aquí San Lucas, como vemos, nos hace la composición del lugar. Dice que el doctor de la ley se levantó. Esto nos da la idea de que seguramente sería un sábado en la sinagoga. Como hemos visto en otras ocasiones, Jesús, como buen judío, iba los sábados a la sinagoga, y ya hemos visto que en otra ocasión ha hecho él la lectura, puesto que esto lo podía hacer cualquiera, no había nadie que tuviera, digamos, nombrado para hacer la lectura, y si venía de fuera, pues se le ofrecía la posibilidad de que hiciera la lectura, ¿no? Entonces, en este texto da la impresión, es decir, parece con toda seguridad, que Jesús estaría en la sinagoga, ha hecho la lectura, ha hecho la explicación correspondiente al texto bíblico, y después se permitía hacer preguntas, se podían hacer preguntas. Y por esto se dice que el doctor de la ley se levantó, porque claro, estaban sentados en la sinagoga. Pero fijémonos que San Lucas nos dice qué intención tiene este doctor de la ley. Pensemos que si es un doctor de la ley, es una persona que se conoce muy bien la Biblia. Entre los judíos eran los que explicaban la Biblia, los que por lo tanto lo estudiaban. Hoy quizá diríamos un rabino, ¿no? Entonces, este hombre que conocía la ley, le pregunta, dice el texto, para tentarle. Es decir, tiene mala intención. ¿Y qué le pregunta? La pregunta que le hace a Jesús es una pregunta que cualquier israelita, cualquier niño judío sabía responder. Porque en la ley estaba prescrito. Fijémonos, por ejemplo, si quieren leer en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, fijémonos que esto formaba parte de una oración que todo judío creyente recita, incluso hoy, todos los días. Es el Shema. Escucha, Israel. Así empieza el versículo 4. Escucha, Israel, Yahvé tu Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esto es tan importante que, repito, formaba parte de la oración que expresaba la fe y lo que era el deber del judío. Por lo tanto, para salvarse hay que amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero fijémonos que dice también, y al prójimo como a ti mismo, que también estaba prescrito. Podemos buscar en el libro del Levítico, está un poco antes del Deuteronomio, en el capítulo 19, el versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. O sea, era palabra de Dios, yo, el Señor, que prescribe: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego, estaba claro en la Sagrada Escritura que es lo que había que hacer para salvarse.
Pero lo que se discutía entre los especialistas era quién es el prójimo, quién podemos considerar que es el prójimo. Y seguramente es por ahí por donde le quería coger este doctor de la ley. Y si se han fijado, Jesús, que sabe, que se ha dado cuenta de la mala intención, no le responde a la pregunta, sino que a su vez le contesta con otra pregunta. Y por lo dice, ¿qué es lo que está escrito en la ley? Tú eres un rabino, tú eres un doctor de la ley, pues ¿qué es lo que está prescrito en la ley? Y él responde bien. Lo fundamental, es verdad que en la ley de Moisés hay muchísimas, dentro de la legislación mosaica hay muchísimas leyes. Entonces se discutía cuál era la más importante, veremos en alguna otra ocasión. Pero aquí la pregunta es, ¿qué es lo que se necesita para salvarse? Y por lo tanto, como digo, Jesús le responde con una pregunta, ¿tú qué lees? ¿Qué te parece? Y él contesta correctamente. Y por eso le dice Jesús, pues haz esto y te salvarás. O sea, si lo que has preguntado es qué es lo que hay que hacer para salvarse, pues ya lo sabes. Haz eso y ya está, y te salvarás. Entonces, el rabino, este doctor de la ley, para querer justificarse, porque era una pregunta muy sencilla la que le ha hecho, le pregunta lo que era lo complicado, dónde se discutía, y quién es mi prójimo. Y es muy interesante ver cómo Jesús no entra a discutir cosas teóricas. Jesús va a la práctica. Y por lo tanto le va a responder a esa pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pues con un caso, con una situación. Y en la que precisamente el personaje principal es un samaritano de buen corazón. En la famosa parábola del buen samaritano. Vamos a leerla e intentar escudriñar un poquito la enseñanza de esta parábola. Versículos 30 al 37. Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Fijémonos en la historia que cuenta Jesús. Nos encontramos con que hay un señor, fijémonos que se lo dice simplemente que es un hombre. No se nos dice si es un judío, si es un romano, si es un griego, si es un samaritano, es un hombre. Es decir, un hombre que tiene necesidad. No hace falta ponerle adjetivo. Entonces, este hombre que baja de Jerusalén a Jericó, pues recordemos que Jerusalén era el centro religioso de Israel, donde estaba el templo y donde por consiguiente los sacerdotes, recordemos que como eran tantos, iban por turno, pues iban a Jerusalén a cumplir su oficio, digamos, de sacerdote, ¿no? Que duraba una semana. Esto lo vimos cuando estudiamos el caso de Zacarías, ¿se acuerdan, no? Y Jericó era una ciudad sacerdotal. No sé si saben lo que significa esto. Cuando Moisés, Josué, digamos más bien, pero en fin, de acuerdo con las normas de Moisés, distribuyó el territorio de la tierra prometida, les asignó un terreno, una zona, a cada tribu. Pero a la tribu de Leví no se le asignó posesión, porque ellos eran la tribu elegida para el culto.
Entonces, ellos debían vivir del diezmo, puesto que ellos se dedicarían al culto de Israel, de Dios, ¿no? Sobre todo los sacerdotes. Pero entonces sí que había ciudades entre las distintas tribus, entre los distintos territorios asignados a las tribus, habían ciudades sacerdotales, es decir, ciudades donde habitaban los sacerdotes, y por lo tanto se les había asignado a aquellas ciudades. Y una de estas era Jericó. Luego es normal que haya un sacerdote y un levita que vienen de Jerusalén a Jericó, porque ya han terminado, digamos, su misión sacerdotal y regresan a su casa. Entonces, además, es un camino que va por una zona de desierto, que tiene muchas curvas, que es muy montañoso, y que por lo tanto se presta a los ladrones y a hacer sus fechorías, ¿no?, de ladrones. Entonces, eso parece muy normal, pues, que este hombre, que como digo no sabemos quién es, que va hacia Jericó desde Jerusalén, y en una de aquellas curvas pues le salen los ladrones. Y los ladrones pues hacen lo que hacen los ladrones cuando quieren robar, ¿no? En este caso, pues para quitarle el cuanto tiene, pues lo deja medio herido, medio muerto, tirado, después de haberle robado. Y entonces ahora vienen los que siguen el mismo camino. Y pensemos que entonces Jesús pone muy marcada la actitud de los distintos personajes. Y por lo tanto, quiere que quede de una manera muy clara quién es el prójimo y cómo compartir, qué actitud es la que hay que tomar, es decir, cómo se ama al prójimo. Porque la teoría es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿qué significa amarle? Entonces yo acepto a una persona como prójimo cuando me intereso. ¿Sí, no? Sí. Vale, pues entonces, fijémonos que nos presenta con que baja de Jerusalén primero un sacerdote, que podríamos decir, parece que era lo lógico, que es la persona más indicada para darse cuenta de que hay esa persona y que por lo tanto, fijémonos bien, tiene una ocasión de hacer algo para salvarse. Yo no sé si nos damos cuenta de esto. Es decir, el sacerdote sabía la ley y el levita también. Sabían que para salvarse, entre otras cosas, hay que amar al prójimo. Tienen la ocasión. Ahí está una persona que está mal herida, tienen la ocasión de practicar, por lo tanto hacer algo que le va a ayudar para salvarse. Pero lo ignora, pasa de largo. El sacerdote y el levita. Supongo que saben quiénes son los levitas. No saben quiénes son los levitas. O sea, los sacerdotes eran los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, que era de la tribu de Leví. ¿Se acuerdan? Los 12 hijos de Jacob, cada uno formó una tribu. Entonces la tribu de Leví, Leví es uno de los hijos de Jacob, todos los hijos de Leví que no eran sacerdotes eran levitas. ¿Entendemos, no? Entonces, los descendientes de Aarón eran los sacerdotes, que eran los responsables del culto, pero los levitas eran los que, diríamos así, los que le colaboraban, los que hacían otros trabajos. Pensemos que el culto del templo pues llevaba consigo muchísimo trabajo, porque no es como ahora se celebra el sacrificio de la misa y no tiene demasiado trabajo físico, digamos. Pero entonces había que matar los animales, encender el fuego, en fin, había muchas cosas. Entonces los levitas eran los colaboradores de los sacerdotes. Entonces ha pasado el sacerdote, ha pasado el levita, hoy diríamos quizá el acólito o el diácono, lo calificaríamos más o menos en este sentido. Recordemos que los sacerdotes entre los israelitas no era por vocación personal, sino por descendencia. El hecho de ser hijo de un sacerdote hacía que él fuera sacerdote. Eran los descendientes de Aarón. Bien, pues entonces... ¿El hijo mayor o...? No todos. ¿A todos? Claro. Por eso, como ya había tantos, en tiempo de David, se hicieron por turnos, de una familia.
sea, cada familia, cada grupo de familias constituía un turno que les tocaba una semana ir a oficiar en el templo. Bien, pues entonces ya hemos visto que estos dos, que podríamos decir eran los que estaban más indicados para darse cuenta de que hay esa persona, pero fijémonos que lo que les falta es, tanto el sacerdote como el levita conocían la ley, tienen la ocasión, pero diríamos les falta corazón, les falta la caridad del corazón, no se compadecen, no sienten, pasan de largo, tienen sus intereses. Después el Señor podía haber puesto otro judío, pues no, es un samaritano el que sigue el mismo camino y se encuentra con este hombre malherido. ¿Ustedes se acuerdan quiénes eran los samaritanos? Fijémonos en segundo libro de Reyes, busquen segundo libro de los Reyes, capítulo 17, los versículos 24 al 34. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nibaz y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová, y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. O sea, fíjate, aquí tenemos quiénes eran los samaritanos, el origen de los samaritanos. O sea, cuando los asirios conquistaron el reino del norte y se llevaron cautivos a los pobladores israelitas, trajeron paganos que establecieron en esas ciudades. Y cada uno de ellos pues traía a su Dios. Pensemos la mentalidad pagana, es que cada pueblo, cada tierra, digámoslo así, tiene su Dios. Entonces interpretan que ellos no saben rendir culto al Dios de aquella tierra y por eso los leones le atacan. Entonces piden que venga un sacerdote israelita y les enseñe las costumbres, digámoslo así, la manera como hay que dar culto a Yahvé, el Dios de Israel. Pero conservan sus ideas paganas, entonces rinden culto a sus dioses paganos y al mismo tiempo a Yahvé. Y hacen esa mezcla de paganismo y de judaísmo. Entonces los israelitas, digamos, que mantuvieron la fe auténtica, pues no se entendían con los samaritanos. Además, los samaritanos presentaron bastante hostilidad a los judíos cuando volvieron de Babilonia. Por lo tanto, no había buena relación entre judíos y samaritanos. Recordemos cuando en el Evangelio de San Juan se nos habla de la samaritana, como dice: ¿cómo tú, judío, me pides a mí agua, que soy samaritano? Bueno, pues precisamente el Señor dice que es un samaritano el que tiene buen corazón, el que viene por el mismo camino, porque también va de viaje, igual que los otros, y cuando se acerca, ve a este hombre. Los otros también lo habían visto, pero lo ignoraron.
Pero este se compadece, aquí está la cuestión, se compadece. Y por lo tanto se interesa y le ayuda, hace lo que puede. Lo monta sobre su cabalgadura, le limpia las heridas, se las unta como era entonces normal y le lleva a un mesón. Y claro, él tiene que continuar su viaje, debe tener cuestiones que no podía dejar, pero le deja al dueño del mesón, al mesonero, le deja dinero para que le siga cuidando. Y como que va a volver, si acaso ha gastado más, se lo pagará. Es decir, fijémonos que por lo tanto este hombre se interesa por el mal herido con sacrificio propio, porque lo monta sobre su cabalgadura, le da parte de su dinero, se encarga de ayudarle, es decir, materialmente. Es además una actitud, digamos, que no le da largas, enseguida se ocupa de ello. Es una actitud generosa, pronta y sacrificada. Y entonces la pregunta de Jesús, fijémonos en la pregunta de Jesús: ¿quién de estos tres te parece haber sido prójimo de aquel que cayó en poder de los ladrones? Fijémonos que Jesús no define quién es el prójimo, sino que de alguna manera quiere que sea el otro quien se dé cuenta. ¿Quién ha actuado como prójimo? El hombre contesta bien. Si nos fijamos, el rabino que le ha preguntado al doctor de la ley, no dice el samaritano, sino el que hizo misericordia. La respuesta de Jesús: pues vete tú y haz lo mismo. O sea, lo que nos interesa en este texto, no olvidemos que San Lucas escribe su evangelio para personas que ya son creyentes, que ya conocen el mensaje de Jesús, pero que deben profundizar más, deben madurar en su fe, en su vida cristiana. Consiguiente, aquí nos está enseñando Jesús quién es el prójimo y cómo debo actuar para con el prójimo. Pero aquí hay una cosa que yo creo que sería interesante que cayéramos en la cuenta. Yo quisiera que leyéramos un texto que está en Efesios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. San Pablo nos dice en ese texto que somos hechura de Dios, es decir, Dios no solamente nos ha creado desde el punto de vista físico humano, sino también espiritualmente, porque dice que hemos sido creados en Cristo Jesús. Se trata de esa creación sobrenatural. Nosotros somos hijos de Dios, participamos de la naturaleza divina por cuanto estamos por el bautismo injertados, esa palabra que a mí me gusta mucho que emplea San Pablo en la carta a los Romanos, hemos sido injertados en Cristo. Si hemos sido injertados en Cristo, vivimos la vida de Cristo. Pero esa vida de Cristo que nos viene, nosotros tenemos que desarrollarnos practicando obras buenas, que dice el texto. Pero fijémonos que dice la carta a los Hebreos, que esas obras buenas Dios las tenía preparadas de antemano para que nosotros las practicáramos. Es decir, en el caso de esto, y en cada uno de nosotros, ¿no? Si nosotros tenemos una oportunidad de hacer una obra buena, que una obra buena tiene un sentido muy amplio. Puede ser un acto de paciencia, puede ser ayudar en este caso a una persona que tiene necesidad de ayuda, sea de la que sea. Pero todas esas oportunidades de hacer el bien no son casuales. No son, pues mira, oportunidades que, mira, aparecen así, que no estaban previstas. Diríamos que para nosotros no estaban previstas, pero para Dios sí. Dios, precisamente para que crezcamos como hijos de Dios, nos tiene preparado a lo largo de nuestra vida las ocasiones para que practiquemos el bien y la gracia para que lo podamos hacer. Pero somos libres. Yo las puedo hacer o no las puedo. Es decir, yo las haré o no las haré según decida yo, y Dios no me lo va a obligar a que las haga. Pero si lo miramos desde este ángulo, fijémonos que cada vez que perdemos una oportunidad,
estamos perjudicándonos a nosotros mismos, no crecemos, no nos desarrollamos como hijos de Dios. Y esto es importante porque fijémonos que muchas veces esas oportunidades las consideramos como un poco de fastidio. Me explico. Si nos encontramos con una persona que nos cuenta su historia, que lo está pasando mal, y supongamos que nos pide una ayuda que le podemos dar, porque si me pide algo que no puedo dar, evidentemente eso Dios no me lo pide, pero es algo que yo puedo hacer y no lo hago. A veces el que la gente se me acerque y me manifieste su problema nos parece como que nos está fastidiando, ¿no? Ahora bien, qué fastidio, ¿no? Si lo miráramos desde el punto de vista de la fe, tendríamos que dar gracias a Dios, porque son oportunidades de crecer desde el punto de vista de hijos de Dios. Pensemos, un futbolista que llega a adquirir toda esa agilidad, ¿por qué es? Pues porque lo ha ejercitado mucho, ¿no? Si no estuviera el entrenador que le está poniendo dificultades que tiene que superar y esfuerzos que tiene que hacer, no correría como corre ni tenía esa agilidad con la pelota. Bueno, pues Dios a nosotros, diríamos, es nuestro entrenador. Nos tiene preparadas las oportunidades. Hemos de saber si realmente queremos avanzar, aprovechémoslas. ¿No les parece? Porque si no, haremos como el sacerdote y el levita. Hacemos la vista gorda y pasamos. Lo importante es que tengamos ojos, como los tuvo el samaritano, y corazón, para efectivamente hacerlo. Por eso dice Jesús, vete y haz tú lo mismo. Porque Él sigue siendo lo mismo para nosotros. Todos los mandamientos se resumen en una cosa, amar. Amar a Dios y amar al prójimo. Pero en el fondo es el mismo amor. El que ama a Dios ama al prójimo. El que no ama al prójimo es porque no ama a Dios. No son dos amores. Es un amor. ¿Amo o no amo? Y se manifiesta de esta forma. Bueno, volvemos a Lucas. Y leamos ahora los versículos 38 al 42. O sea, hasta el final del capítulo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. O sea, aquí tenemos el caso de estas dos hermanas. Aquí no se habla de Lázaro, sabemos que tenía otro hermano que era Lázaro. El caso Marta y María. Como se han dado cuenta, se ve que Marta era la mayor, porque se habla que va a casa de Marta. Y tenemos que Marta pues está muy afanosa preparando la comida, porque no olvidemos que iba Jesús con sus apóstoles. Y María pues estaba sentada a los pies de Jesús escuchando. Yo pienso, no sé si nosotros no habríamos hecho lo mismo que Marta. De quejarme y decirle, Señor, por favor, que estoy sola y que tengo mucho trabajo, dile que me ayude. Había confianza como para eso. O sea, fijémonos que ciertamente Marta y María y Lázaro eran amigos de Jesús. Jesús, de vez en cuando los vemos que va, en el Evangelio de San Juan aparece más que en el de Lucas. Va a casa de Marta, de María y de Lázaro. Recordemos también que según el Evangelio de San Juan, cuando Lázaro enferma, las hermanas le dicen, el que amas está enfermo. Todo esto indica mucha confianza. Pero fijémonos que aquí el Señor nos está dando una lección muy importante, práctica. La actitud de María, que se dice que estaba sentada, indica la actitud normal, digamos, clásica, de los alumnos delante de su maestro. Se sentaban en el suelo normalmente y el maestro pues explicaba.
Entre los rabinos de entonces no aceptaban mujeres como alumnos, solo hombres. Vemos que Jesús, eso, por más que era la costumbre, no se deja llevar de la costumbre. Para él es lo mismo María que los demás. Y por lo tanto María, como uno más, está allí escuchando a Jesús, como escuchando sus palabras, lo que le estaba enseñando. En cambio Marta, pues está inquieta, está nerviosa, va de aquí para allá, preparando las cosas. Lo que hacía Marta era malo. No, alguien lo tenía que hacer. Alguien lo tenía que hacer. Pero fijémonos, sin embargo, un texto que nos va a ayudar a entender esto. Está en el Evangelio de San Mateo, creo que es el capítulo 6, sí, el capítulo 6, los versículos 33 y 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vale, o sea, fijémonos que aquí se trata de la escala de valores. ¿Qué es a lo que yo le doy más importancia? En esa escala de valores, que es para mí lo más importante, y lo que viene después, etcétera, ¿no? Para María, ¿qué era lo más importante? Pues escuchar la palabra de Jesús, que no la iba a tener cada día, y que era una oportunidad única. Para Marta, ¿cuál es lo más importante en su escala de valores? Preparar una buena comida a Jesús. Y aquí Jesús nos hace ver que María ha escogido la mejor parte y no se le va a quitar. Y a Marta le dice con mucho cariño, porque digo que es Marta, Marta, con mucho cariño, te inquietas por muchas cosas. Es decir, de alguna manera, ¿qué le está diciendo? Lo más importante es lo que está haciendo María, déjalo. Se conformaría con menos. Entre todos se arregla, ¿me explico? Fijémonos que es la actitud de quien quiere quedar bien, quiere poner una buena mesa, quiere hacerle un buen servicio, pero se está perdiendo lo más importante. Y pienso que en esto todos tenemos que mejorar, porque fijémonos que muchas veces en nuestro hacer de cada día le damos más importancia a cosas que de hecho tienen de cara a Dios, es decir, Dios, diríamos, las valora menos que otras a las cuales yo quizás valoro más. ¿Me explico? Mi jerarquía de valores no coincide muchas veces, muchísimas veces, con la jerarquía de valores de Dios. Pero evidentemente la más valiosa, la mejor jerarquía es la que tiene Dios. Por eso, fijemos que hay un texto, San Pablo, que nos hace una aplicación del Evangelio. Hay un texto en la carta a los Romanos que nos puede venir muy bien. En el capítulo 12, el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, nosotros tenemos una mentalidad propia de la sociedad donde vivimos, de nuestro ambiente. Pero esto puede ser una mentalidad mundana. Y una mentalidad mundana en el sentido de que no es sólida, no coincide con la mentalidad de Dios, que sin duda alguna, todos estamos de acuerdo que quien tiene más razón es Dios. Entonces, ¿qué nos aconseja San Pablo? Que no nos acomodemos a esta mentalidad de este mundo, sino que vayamos transformando nuestra mente, la concepción de las cosas, la valoración de las cosas, las vayamos cambiando nuestra mentalidad para saber discernir qué es realmente lo más valioso. Y de qué manera yo puedo ir cambiando mi mentalidad para saber discernir las cosas mejor. Pues sin duda alguna, escuchando el Evangelio, escuchando la palabra de Dios, que es el que nos indica cómo piensa Dios. Porque si no, yo me lo inventaré.
En la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, se nos expresa cómo piensa Dios de las cosas. Y aquí se nos dice en concreto. Y pensemos que lo más fácil para cada uno de nosotros es quedarnos con la mentalidad de nuestro entorno y valorar las cosas como las valora todo el mundo. Pero entonces, ¿en qué nos distinguimos de los demás? ¿Sí o no? Nosotros debemos pensar como piensa Dios, porque es el que tiene la razón, ciertamente. Si yo pienso de una manera y Dios de otra, ¿quién se está equivocando? Yo. Porque considero que Dios es más listo que yo y sabe las cosas mejor que yo, ¿no? Bueno, pues aquí María había captado lo mejor. Y Jesús se lo dice, y con mucho cariño corrige a Marta: Marta, Marta, ¿te inquietas? ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos nerviosos, nos turbamos, vamos de aquí para allá y lo más importante lo dejamos? Por lo tanto, le está diciendo: para, reflexiona un momento, que hay cosas que no son tan importantes y no pasa nada si se dejan o se dejan para después. O sea que, si se fijan, este pasaje, este contraste entre Marta y María, hoy día es importantísimo para todos nosotros. ¿Cuántos nervios nos privaríamos si supiéramos tener ese criterio de Dios? ¿Cuánta paz tendríamos si supiéramos relativizar las cosas y darle importancia a lo que tiene? ¿No les parece? Y ciertamente lo más importante es lo que más perdura, lo que más va a durar. ¿Y qué es lo que más va a durar? Pues lo que va a durar hasta la eternidad. ¿Lo vemos o no, no? Por eso fíjense que a veces, y de alguna manera se puede deducir también de este texto, a veces la gente no valora la vida de las monjas contemplativas y de los frailes contemplativos. Y piensa: ¿y qué hacen ahí estas mujeres? Bueno, pues diríamos, han escogido la mejor parte y no se le quitará, porque están orando por todos los demás, están intercediendo por todo el resto de la humanidad, y en el cielo sabremos cuánto han influido ellos para sostener nuestra sociedad. Pero nuestro criterio superficial muchas veces no lo valoramos, lo cual no quiere decir que las monjas de clausura no hagan nada, trabajan y mucho, porque tienen que comer y si no trabajan no comen, como cualquier mortal. Bueno, vamos entonces ahora al capítulo 11 y leemos los versículos 1 al 4. Capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, aquí, si se fijan, San Lucas nos da una versión del Padre Nuestro distinta de la que todos sabemos, un poco distinta, que es la que nos da San Mateo. San Mateo nos habla de que Jesús enseña el Padre Nuestro en el contexto del Sermón de la Montaña, en el que Jesús enseña cómo hay que orar, y dirá en el Evangelio de San Mateo que no hay que usar muchas palabras, que Dios ya sabe lo que necesitamos. Nos dirá también San Mateo que no queramos orar delante de todo el mundo para que todo el mundo lo vea y nos alabe porque oramos, sino que oremos en el fondo de nuestro corazón. Y en San Lucas, en cambio, nos dice, digamos así, el contexto, la ocasión en la cual Jesús enseña al Padre Nuestro.
Y fijémonos que es en un momento en el que Jesús está orando. Y los discípulos que le están viendo orar, cuando Jesús ha terminado, le dicen: Señor, enséñanos a orar. Fijemos que esto nos indica, de alguna forma, qué actitud tenía Jesús mientras oraba. Los apóstoles se daban cuenta que Jesús realmente estaba dialogando con el Padre. Y podemos imaginarnos que esto le llenaba de gozo a Jesús. Y eso se traslucía, se veía, ese diálogo íntimo, profundo con el Padre y prolongado, porque sabemos que la oración de Jesús era prolongada. Entonces a ellos les da ganas de orar. Y por eso le dice Jesús: enséñanos a orar. Porque se ve que también Juan Bautista había enseñado a orar a sus discípulos. Y es en esta ocasión cuando Jesús le dice: vosotros orad así. Fijémonos bien que le dice: cuando oréis vosotros. Pero Jesús, ¿qué les parece? ¿Jesús rezó esta oración alguna vez? ¿Él? ¿No saben? Pues creo que no. Muy bien, ¿y por qué no? No, porque perdona nuestras ofensas. Muy bien. Por ejemplo, Jesús no iba a pedir al Padre que le perdonara sus pecados porque él no tenía pecados. Y además, fijémonos que Jesús nunca dice nuestro Padre, sino que dice mi Padre o vuestro Padre. ¿Por qué? Porque Jesús y nosotros no estamos en el mismo nivel, por decirlo así. Jesús es el Hijo natural de Dios. Nosotros somos hijos en el Hijo. Y somos más o menos, dependiendo de que tengamos más o menos gracia, más o menos participación de la naturaleza divina. No estamos en igualdad. Por lo tanto, nos dice cómo tenemos que rezar nosotros. Pero el hecho de que haya diferencia entre digamos, la frase, el Padre Nuestro en Mateo y el Padre Nuestro en Lucas, nos indica que Jesús no enseñó una fórmula, una oración, digámoslo así, hecha. No, sino que lo que Jesús enseñó es, por decirlo así, el contenido de qué es lo que nosotros debemos pedir. Que podemos pedirlo con nuestras palabras. Evidentemente la Iglesia ha acogido estas enseñanzas, pero porque debemos, digamos, rezarlo profundizando y dándonos cuenta de lo que estamos rezando, lo que estamos pidiendo. Y cada una de estas peticiones daría para mucho tiempo de orar con Dios. Pero fijémonos cómo empieza el texto de Lucas. Empieza invocando a Dios con las mismas palabras que lo invoca Jesús. Jesús, cuando habla con el Padre, dice Padre. Por ejemplo, recordemos en la cruz, cuando dice Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues le digamos Padre, porque el Espíritu Santo en nosotros nos impulsa a llamarle Padre. Esto nos lo dirá San Pablo, por ejemplo. ¿Y qué pedimos? Santificado sea tu nombre. ¿Y eso qué quiere decir? Evidentemente, pensemos que el nombre es la persona. Entonces, ¿es que a Dios le falta santidad? ¿Y pedimos que se santifique? No. Sino que lo que pedimos es que Dios sea conocido. Dios se santifica cuando se revela. Nosotros, cuando cumplimos la voluntad de Dios, le estamos santificando. Por ejemplo, hay un texto en el que se nos dice que los israelitas, cuando fueron deportados, allí profanaron el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no vivieron de acuerdo con la ley de Dios, por lo tanto dieron una imagen deformada de Dios. Nosotros podemos dar una imagen deformada de Dios. Y lo que pedimos es que no sea así, que la imagen de Dios que nosotros demos con nuestra vida indique la santidad de Dios y que le conozcamos cada vez más, que es infinitamente santo. Esto es lo que estamos pidiendo: santificado sea tu nombre. O sea, que con mi actitud yo revele que efectivamente tú actúas en mí y tengo actos que son propios de ti, que eres el santo. Luego, venga a nosotros tu reino. Fijémonos que están relacionados. En la medida que yo voy haciendo la voluntad de Dios, el reino de Dios viene a nuestro mundo y viene a cada uno de nosotros. Y luego fijémonos que cuando se pide el pan,
Luego, en el Padre Nuestro nosotros también decimos, hágase tu voluntad, que lo dice San Mateo. Pero es que en el fondo se hace la voluntad de Dios en la medida que viene el reino. Es decir, en la medida que yo hago la voluntad de Dios, viene el reino de Dios a este mundo y en mí. Danos cada día el pan cotidiano. O sea, fijémonos que Jesús no dice que pidamos, danos abundancia, danos lo que voy a necesitar todo el mes o todo el año, toda mi vida. No, la que necesito hoy. Mañana se lo volveré a pedir hoy. ¿Sí? Dios quiere que no nos apeguemos a los bienes, que nos fiemos de Dios porque es nuestro Padre y nos va a dar lo que necesitamos, y que seamos conscientes de que necesitamos que hoy me dé lo que necesito hoy. Y no se trata, en el pan no es solamente la comida, es todo lo que necesito. También entra ahí el pan de la Eucaristía, pero también entra digamos, el vestido, es decir, todo lo que necesitamos para vivir dignamente, ¿no? Y luego nos pide, fijémonos bien, que perdone nuestros pecados. San Mateo habla de deudas, pero San Lucas no dice deudas, sino pecados, porque recordemos que él escribe para los griegos, y para los griegos hablar de deudas tenía un sentido muy diferente, como la que nosotros le damos hoy. Deuda supone dinero, ¿no? Pues no se trata de dinero, se trata de ofensas, se trata de pecados. Y entonces, importante es que nos demos cuenta que nosotros le pedimos que nos perdone, pero a la vez nos comprometemos a perdonar. O sea, de alguna manera le damos la medida a Dios. Que nos perdone como yo perdono. Con lo cual le estoy diciendo que me ayude a perdonar. Que quiero perdonar. Por eso dice a continuación, no nos pongas en tentación. No es que Dios nos pone en tentación. Dios no quiere la tentación. Pero en la Biblia muchas veces se atribuye a Dios lo que son consecuencias de las causas segundas. Por consiguiente, ¿qué es lo que le estamos pidiendo? Que no permita que yo esté en una situación externa o interna que no puedo evitar el pecado. Por lo tanto, que me ayude a no caer en tentación, que me ayude a no caer en pecado. Esto, si nos fijamos, si lo reflexionamos y lo llevamos a la oración, nos ayuda a tener las auténticas relaciones con Dios como mi Padre y a tener conciencia de la necesidad que tengo de mi Padre. Las dos cosas.